Hola, buenos días. Soy Víctor Almonacid y estoy encantado de teleparticipar en esta jornada, ¿no?, sobre privacidad ante el Reglamento General de Protección de Datos y el proyecto de nueva Ley Orgánica de Protección de Datos. Y bueno, organizado por el Ayuntamiento de Muller del Vallès junto con otras entidades como la Revista de Privacidad y Derecho Digital. Bueno, pues me voy a centrar en la figura del delegado de protección de datos, que es un poco lo que se me ha encargado, y obviamente pues ceñido al ámbito de su impacto o de su, vamos a decir ya directamente, obligatoriedad en la administración local, en los ayuntamientos, pero también por supuesto en las diputaciones e incluso con más importancia en estas últimas, porque como vamos a proponer más tarde, podría ser un servicio o una función que se prestara desde el punto de vista provincial o supramunicipal, ¿no? Sería una de las propuestas. En cuanto a la obligatoriedad, pues no tenemos ninguna duda, lo deja muy claro el Reglamento General de Protección de Datos en el artículo 37, que es necesario nombrar un delegado de protección de datos cuando el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público. Evidentemente las entidades locales son organismos públicos y sus órganos decisorios pues tienen la condición de autoridad. Para la exposición de los siguientes minutos hemos tomado como fuentes, y que por supuesto debemos citar, las siguientes. Evidentemente el Reglamento General de Protección de Datos, que dedica a este tema sus artículos 37 a 39. Por otro lado, una guía del grupo de trabajo del artículo 29 que se constituyó en Europa, un grupo de autoridades europeas sobre protección de datos. También obviamente el proyecto que ya manejamos de Ley Orgánica de Protección de Datos, que contiene efectivamente referencias a esta figura, el delegado de protección de datos. Un documento muy interesante de la Agencia Española de Protección de Datos sobre el delegado de protección de datos en el sector público, que además, insistimos, lo aborda desde el punto de vista de las administraciones públicas y el resto del sector público, con lo cual aconsejamos su lectura o incluso su estudio. Y luego también diversos artículos e informes del abogado experto en protección de datos Eduard Chabeli, de la empresa Govertis. Bueno, desde el punto de vista de cómo debemos actuar, ¿no?, ante esta nueva obligación, bueno, pues aquí hay varias cuestiones. En primer lugar, sobre la propia figura en sí, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un profesional al que la propia normativa citada exige muchas competencias. No solo desde el punto de vista de sus funciones, sino desde el punto de vista de sus capacidades, ¿no? El perfil sería un perfil, entendemos, de tipo jurídico, porque debe tener conocimientos, obviamente, de derecho, o debe ser licenciado en derecho. Por un lado también, o por otro lado, queremos decir, gozar de un bagaje en cuanto a protección de datos, y también una capacidad de gestión para ejecutar las tareas contempladas en el artículo 39 del Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Que no son pocas. Por citar algunas, pues debe asegurar el cumplimiento de los principios relativos al tratamiento de los datos, identificar las bases jurídicas de los tratamientos, valorar la compatibilidad de las finalidades, de posibles finalidades distintas a las que originaron la recogida inicial de los datos, estudiar la existencia de normativa sectorial que determine condiciones específicas del tratamiento, diseñar e implantar medidas de información a los afectados en materia de tratamiento, valorar las solicitudes de ejercicio de derechos por parte de los interesados, contratación de encargados de tratamiento, incluido el contenido de estos contratos, identificar los instrumentos de transferencia internacional de los datos, diseñar e implantar políticas de protección de datos, la auditoría de protección de datos, bueno, etcétera, ¿no? Me remito al artículo. Al artículo 39, el 37, por su parte, en este caso del proyecto de ley orgánica de protección de datos, también se refiere, como dijimos, al delegado.
y podemos decir que añade alguna más incluso, ¿no? La intervención del delegado en caso de reclamación ante autoridades de protección de datos. Y lo dice de la siguiente forma, cuando leemos literalmente, ¿no? Cuando el responsable o el encargado de tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos, el afectado podrá, con carácter previo a la presentación de una reclamación contra aquellos ante la Agencia Española de Protección de Datos, o en su caso autoridades autonómicas, dirigirse al delegado de protección de datos de la entidad contra la que se reclame. Y entonces lo que debe hacer el delegado es comunicar al afectado la decisión que se hubiera adoptado, la ley, o mejor dicho, el proyecto, porque podría ser objeto de modificación, da un plazo de 2 meses desde la recepción para esta comunicación. Y luego, cuando el afectado presente una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos, o en su caso ante la autoridad equivalente autonómica, sin hacer uso de esta posibilidad de dirigirse al delegado de protección de datos, en todo caso, la agencia o las agencias, la que sea, podrá remitir la reclamación al delegado de protección de datos a fin de que éste responda en el plazo de 1 mes. Por lo tanto, o resumiendo, la persona afectada, el reclamante, se puede dirigir directamente al delegado o por la vía indirecta. En todo caso, las agencias de protección de datos pueden dirigirse al delegado para que éste responda. En el primer caso el plazo es de 2 meses y en el segundo sería de 1 mes. Luego tiene un régimen especial de incompatibilidades, el delegado de protección de datos. A esto se refiere el artículo 38, epígrafe 6 del Reglamento Europeo. Dispone que el responsable o el encargado garantizará que no se produzca conflicto de intereses. Y la ausencia está, nosotros entendemos que la ausencia de conflicto de intereses está muy relacionada con la función, con las funciones a desempeñar, y obviamente debe actuar de manera independiente, ¿no? En cierto modo, y si nos permite la analogía, sería pues como un interventor en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, que debe ser totalmente independiente, ¿no? Y en cuanto a las funciones, entendemos que a pesar de estas incompatibilidades también tiene que participar de la gestión, en cierto modo, ¿no? Por lo menos, porque claro, la protección de datos de alguna manera sustituye al Esquema Nacional de Seguridad. Debemos tener en cuenta la normativa sobre protección de datos nueva, el Reglamento 2016, la Ley de 2018 aún non nata, pero que va en la misma línea, que de alguna manera, insistimos, supera la normativa inicial sobre protección de la seguridad, el Esquema Nacional de Seguridad de la Ley 11/2007, hoy, como saben, derogada, y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Pero es que también tiene que ver con transparencia, porque evidentemente la transparencia y la protección de datos son primas hermanas. Desde luego no son lo contrario, como mucha gente piensa, aunque es cierto que alguna vez podrían entrar en conflicto. Pero bueno, como decimos también siempre, la transparencia es un derecho, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Por lo menos lo que es el derecho a acceso a la información, entendemos que es un derecho sobre los datos, y la protección de datos es un derecho sobre mis datos, ¿no? Entonces, con ese pequeño matiz lingüístico, pensamos que son prácticamente 2 caras de la misma moneda. Luego, un debate abierto que en realidad lo podríamos abrir pero cerrar también al mismo tiempo, es si es un órgano unipersonal, más que un órgano, una figura, un puesto de trabajo unipersonal, o debería ser un departamento, o debería ser pues un grupo de trabajo, ¿no? La normativa no lo dice, no lo aclara, o no exige que exista la figura, no cómo debe organizarse. Y evidentemente el tamaño de la organización tiene que ser un dato muy relevante a la hora de tomar esta decisión.
Abogamos por la figura unipersonal, porque crear un nuevo departamento choca con muchas cosas, ¿no? Choca, por ejemplo, con las leyes de presupuestos generales del Estado. El mero hecho de crear un puesto de trabajo podría chocar, pero bueno, se puede hacer un argumentario que se puede plasmar en un informe que sin ningún problema refleje esta obligatoriedad, esta necesidad, y cuando una norma, insistimos, ya el 25 de mayo en vigor, hablando del reglamento y la ley orgánica, pues cuando entre en vigor, primero cuando se apruebe, luego cuando entra en vigor, insistimos que cuando una norma legal impone obligaciones a una administración, desde luego van de la mano los recursos económicos, humanos y materiales para desempeñar esa función, porque si no, pues la ley no se podría aplicar. Pero bueno, como mínimo, un órgano unipersonal, insistimos, nos decantamos por esta posibilidad. También es más sencillo, ¿no? Por lo menos atender a este requerimiento legal y asumir el primer impacto de esta normativa. También podría ser más ágil en el día a día y de alguna manera también personaliza esa obligación de la figura que en realidad se llama delegado de protección de datos, ¿no? Parece que al decirlo en singular se refiere a una persona. Pero bueno, no debemos descartar tampoco la posibilidad de que en organizaciones grandes se pueda crear un órgano, un departamento, una sección, en definitiva, un equipo de trabajo de más de una persona, que en este segundo caso, pues desde luego aconsejamos que esté integrado dicho grupo de trabajo, dicha sección, por distintos perfiles: jurídico, de auditoría, también financiero, recursos humanos, organizativo, y tendría pues este grupo de trabajo desde luego tendría una capacitación mayor y a cambio pues sería obviamente menos ágil. Y también pues la otra desventaja es que no sabemos cómo lo podemos crear, ¿no? En 2018, deprisa y corriendo. Pero bueno, sí que es cierto que están ahí las dos posibilidades y que a lo mejor en organizaciones grandes y a medio o largo plazo sería más interesante crear un departamento o, ¿por qué no?, refundirlo con el de transparencia, habida cuenta de la estrecha relación, ¿no?, como hemos hablado antes. Y si no se ha creado de transparencia, pues igual es un buen momento para crear un departamento de transparencia y protección de datos, ¿no? Porque insistimos una vez más en la relación, ¿no? Todo esto son obligaciones o bien nuevas o bien relativamente nuevas que debemos abordar con los recursos humanos existentes, y si no los tuviéramos, pues creando, ¿no?, nuevos puestos de trabajo que, insisto, se podría argumentar. Luego, hay sobre todo, claro, yo entiendo que las empresas aconsejen que esto se pueda externalizar. Sería otra posibilidad, por supuesto la mencionamos y es legal en el sentido de que a mí la ley, insistimos, me obliga, ¿no?, a las entidades públicas, a las entidades locales en concreto, a tener esta figura, y pues a lo mejor no la podemos tener desde luego con tanta celeridad como dentro de tan pocos meses, ¿no?, como es mayo. El hecho de poder externalizarlo o la posibilidad de poder externalizarlo es, insistimos, legal. Siempre tiene que haber una supervisión por parte de la administración. Hay funciones que son públicas en este caso, pero podría ser pues una empresa o un profesional, ¿no?, contratado mediante un contrato de servicios. Y luego podría ser incluso a tiempo parcial, ¿no?, en organizaciones pequeñas. En organismos de gran tamaño, pues desde luego lo de tiempo parcial lo vemos menos o no lo vemos, debería ser a tiempo completo. Realmente sería un cuasi funcionario, y también pues debemos ser cautelosos con estas cosas, porque cuando pagamos una
factura, para entendernos, con carácter mensual, repetitiva, de la misma cantidad y en el ejercicio de funciones que también van a ser repetitivas y ya estables en el tiempo, pues también se podría defender desde luego con una buena, ¿no? con gran parte de la razón, que en realidad eso es un puesto de trabajo, ¿no? Pero bueno, desde luego está la posibilidad, por lo menos para salvar los muebles, por así decirlo, en un momento inicial, de externalizar este servicio, ¿no? Y luego, bueno, pues ya lo hemos dicho, dentro de que sea un puesto de trabajo o se cubra por funcionarios o por nuevos funcionarios, porque se pueda convocar incluso una oposición, habrá que tomar decisiones de tipo organizativo, ¿no? Sobre todo si es una persona, el delegado, o es un equipo de trabajo. Y luego, ya un poco por acabar, ¿no? Porque queríamos ser concisos, y seguro que también, tanto en la mesa redonda como en el resto de la jornada, pues se han abordado todas o algunas de estas cuestiones. Por aportar algo más, quizá la posibilidad ya mencionada de que las diputaciones provinciales, y en el caso de los territorios insulares, pues los consejos y los cabildos puedan dar soporte a los municipios, es una posibilidad que nos gusta para todas estas obligaciones nuevas. La administración electrónica, en un sentido desde luego muy amplio, podría abarcar la protección de datos. La administración electrónica es una competencia provincial y, en todo caso, aunque no se entienda así, las diputaciones provinciales están para esto, ¿no? Para ayudar, para asesorar, dar soporte, asistencia, cooperación jurídica y técnica sobre todo a los pequeños municipios, ¿no? La Agencia de Protección de Datos se ha pronunciado al respecto. Leo literalmente, esto es una parte de este documento mencionado, que dice lo siguiente: el Reglamento General de Protección de Datos ofrece la posibilidad de que se contraten externamente las funciones de delegado de protección de datos. A esto ya nos hemos referido. Pero claro, esta opción también puede ser utilizada en determinados casos, como podría ser el de pequeños municipios que se beneficien, en este caso interpretándolo como que los ayuntamientos se benefician de un servicio que pueda ofrecer pues una diputación provincial o en general cualquier otra entidad supramunicipal, más pequeñas que una diputación, como por ejemplo mancomunidades, comarcas, asociaciones de municipios, o más grandes que una diputación, como la propia comunidad autónoma, ¿no? O incluso donde este servicio no exista, que pues puedan optar por servicios ya constituidos en otras entidades públicas o privadas, ¿no? Esto quizás sería más complejo, pero bueno, creo que el reglamento abre la puerta y así lo ha interpretado la Agencia Española de Protección de Datos. Bueno, y poco más. Cerramos con esta duda, ¿no? De si las entidades más pequeñas duda razonable, deben crear esta figura porque las funciones desde luego son obligatorias, o pueden, como abogamos nosotros, ¿no? Nos gusta más la segunda, pueden dirigirse a la Diputación Provincial para que preste este servicio. Creo que las dos son legales y en general hemos intentado abordar todas estas cuestiones de una manera rápida sobre la figura del delegado de protección de datos. Creo que se suscitan casi más cuestiones después de nuestra exposición de las que había antes, pero bueno, estamos en un momento en el que hay que plantear los temas y más que dar una solución definitiva, quizá desplegar el abanico de posibilidades y que entre todos, en jornadas tan interesantes como esta que nos ocupa, pues podamos dar con las mejores soluciones o las mejores prácticas, ¿no? Que siempre serán más adecuadas para un tipo de entidades que para otras, pero desde luego de lo que no cabe duda, y con esto ya acabamos, es que el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la non nata pero inminente Ley Orgánica de Protección de Datos obligan
a los ayuntamientos a disponer de una figura del delegado de protección de datos que se encargue de supervisar y de hacer cumplir la normativa de protección de datos en los propios ayuntamientos. Y con esto simplemente despedirme, agradecer esta invitación, disculpar mi no presencia, pero al final esto de la agenda no te permite, ¿no? Cumplir con todos los compromisos, y espero y deseo que la jornada esté siendo muy provechosa, lo cual no dudo, y simplemente despedirme con un abrazo y hasta la próxima.